enseñar un video. Eso es de lo que cuando había la pandemia y dábamos las clases virtuales, ¿no? En 2021, 20. Un video de corazón. Un pequeño pantallazo en mediastino, de la división en mediastino posterior. Le va a hablar también de mediastino. Y cualquier duda al final de la clase lo pueden hacer o me cortan y preguntan, no hay problema, ¿no? Es un video del corazón que es lo que nos falta avanzar. Probablemente no se escuche mucho hasta atrás, entonces por favor miren, vénganse aquí adelante los que están atrás. Así miren, ocupen todos los asientos de adelante, que el cine va a empezar. ¿Se escucha hasta allá? Vemos que dividido mediastino superior y mediastino inferior. Existe una línea imaginaria que divide al mediastino superior e inferior, que va desde el ángulo de Lewis al borde inferior de la vértebra torácica 4. Solamente pasa por la división de la tráquea, el mediastino superior e inferior. Ya el inferior se divide en mediastino anterior, medio y posterior. El anterior está formado por delante por la plastro interno-portal y por detrás por el pericardio anterior. Y que el tejido graso como contenido, ligamento externo pericárdico, la arteria mamaria interna y sus ramas, y el linfático y algunos restos del timo. Ese es el contenido del mediastino anterior. Pero el mediastino medio es importante, que nos vamos a ocupar hoy del mediastino medio y del mediastino posterior, de su contenido. El mediastino medio que está limitado por delante por el pericardio anterior y por detrás el pericardio posterior y la división de la tráquea especialmente. El contenido más importante, bueno, todo es importante, ¿no? Pero el contenido mediastino medio es el corazón, ¿no? Y va a llegar y salir a esos grandes vasos como la artificial de la aorta descendente, venas pulmonares, arteria pulmonar, los nervios frénicos lateralmente, también hay ganglios, en la cava inferior. Ese es el contenido del mediastino medio. Entonces, hablaremos del corazón. Entonces, el corazón localizado en la parte media de la cavidad torácica. ¿Qué forma tiene el corazón? Tiene la forma de un cono, pero no está verticalizado, sino que está oblicuo de arriba hacia abajo, donde la base del corazón prácticamente es superior, es derecha y es posterior, y el vértice del corazón es el inferior, izquierda y anterior, localizado en el quinto espacio intercostal. Ahí lo vamos a encontrar en la punta del corazón. Entonces vean ustedes cómo está un poco inclinado el corazón. Vamos a ver anatomía cardíaca, topografía, la vascularización, ciclo cardíaco, inervación. ¿Qué es el corazón? Es un órgano muscular. Funciona como una bomba aspirante e impelente. Aspira la sangre que llega a los arterios y expulsa la sangre del corazón desde los ventrículos.
principal órgano del aparato circulatorio, de forma cónica, ¿no? Bombea la sangre prácticamente a todo el cuerpo, a través de la circulación mayor. En término medio, 12 centímetros de longitud, 9 de ancho y 6 de espesor. Se dice que es el tamaño del puño de la persona. Pesa 250 a 300 gramos, un poco mayor siempre en el hombre que en la mujer. Y se encuentra, ya sabemos, en el mediastino medio. Digamos que impulsa la sangre, que funciona como una bomba, hacia todos los órganos del cuerpo, todos los órganos y tejidos del cuerpo. Existe la circulación mayor y menor. La circulación mayor va del ventrículo izquierdo al atrio derecho. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, esta es la parte inicial de la aorta, se llama aorta ascendente. Esa es la que se encuentra en el mediastino medio. Luego se encuentra el arco aórtico, o callado de la aorta. Y eso se encuentra en el mediastino superior. Y luego la aorta descendente o aorta torácica. Ya esa se encuentra en el mediastino posterior. Entonces la aorta va distribuyéndose, ¿no? Existe el arco aórtico donde nacen las arterias carótidas y los troncos brachiocefálicos que se dirigen hacia la cabeza, ¿no? Y llegan a la cabeza, y a los miembros, ¿no? Ya la arteria aorta torácica va a irrigar el tórax y se va a transformar en la aorta abdominal, irriga el abdomen y de la aorta abdominal las arterias ilíacas van a dirigirse a los miembros inferiores, ¿no? Y así se irriga todo el cuerpo. Ya en los tejidos existe comunicación con las venas, pero entre las arterias y las venas, hay unas pequeñas venas, la vénula, y unas pequeñas arterias, son las arteriolas, es decir, la aorta va dividiéndose y va disminuyendo su calibre, ¿no? Arterias de gran calibre, mediano calibre, menor calibre y arteriolas. Pues las arteriolas ya son pequeñas, se van a comunicar con las vénulas a través de los capilares. Los capilares tienen un extremo arterial y un extremo venoso. Eso se llama la microcirculación. Eso ocurre en todos los tejidos. Y el intercambio prácticamente existe de nutrientes y de desechos. Quien recoge los desechos son las venas, ¿no? Son las venas. Las venas llevan dióxido de carbono, sangre impura, a la aurícula derecha. Y ahí termina la circulación mayor. La aurícula derecha llega a la vena cava superior y llega a la vena cava inferior, al atrio derecho, que actualmente se llama así, ¿no? La aurícula, atrio derecho. Entonces llega al atrio derecho, las dos venas cavas, trayendo la sangre, la vena cava superior de la mitad superior del cuerpo y la vena cava inferior de la mitad inferior del cuerpo. ¿Qué tipo de sangre va a traer a la aurícula derecha? La vena cava, sangre impura, sangre con dióxido de carbono. Por eso la ponemos de color azul. Esa sangre va a pasar por un orificio que comunica el atrio derecho con el ventrículo derecho, que se llama orificio auriculoventricular derecho. Vean la sangre que llega al ventrículo derecho, pero sangre impura todavía, ¿no? Y ya del ventrículo derecho van a ser una arteria, se llama arteria pulmonar. Esa arteria pulmonar, ven ustedes que está llevando sangre impura también. Se va a dividir en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, ¿no? Una para el pulmón derecho y otra para el pulmón izquierdo, ¿no? Va a llegar prácticamente la sangre impura. Y aquí se va a producir en los alveolos pulmonares el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono.
allí esa sangre del ventrículo llega al ventrículo izquierdo y luego es expulsada de nuevo por la arteria aorta para distribuir a todos los tejidos. Entonces la circulación menor o circulación pulmonar va del ventrículo derecho al pulmón y luego al atrio izquierdo. Todas las arterias dan oxígeno, como la aorta, por ejemplo, y sus ramas. Las únicas arterias que están llevando dióxido de carbono son las arterias pulmonares, únicas del cuerpo. Las demás arterias llevan oxígeno. Y todas las venas del cuerpo llevan dióxido de carbono. Pero hay una excepción, las únicas que llevan oxígeno son las venas pulmonares, porque están recogiendo la sangre oxigenada hacia el atrio izquierdo, ¿no? Las únicas que llevan oxígeno. En otras palabras, decimos que los atrios llegan las venas al atrio derecho, vena cava superior e inferior, y al atrio izquierdo las 4 venas pulmonares. De cada pulmón, ¿no? Superior e inferior, cada una. Los ventrículos en las arterias. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Existe un área llamado área cardíaca. Imaginemos que está el corazón ahí y el interior del tórax. Va a dibujar en la superficie un área cardíaca. La área cardíaca prácticamente está representada por líneas desde el segundo espacio intercostal, tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha en el sexto espacio intercostal, la parte inferior, y a la izquierda en el quinto espacio intercostal, solo que del lado izquierdo está más alejado, más o menos 8 a 10 centímetros del borde izquierdo del esternón. Entonces, todos esos puntos, si nosotros unimos, es lo que nosotros denominamos área cardíaca. El área cardíaca es la proyección que tiene el corazón sobre la pared torácica anterior, ¿no? Posteriormente, en la parte posterior está la columna vertebral. Hay una zona del corazón que está casi en contacto con la columna vertebral, está más proyectada hacia la columna vertebral. Es de la vértebra dorsal 4 a la vértebra dorsal 8, de 4 a D8, o torácica 4 a torácica 8. Dorsal o torácica es lo mismo, ¿no? Esas vértebras se llaman vértebras cardíacas de Giaconini. Cuando nosotros vemos el corazón, para ver el corazón en sí tenemos que cortar una capa que envuelve al corazón. Se llama pericardio, que es la capa más externa que tiene el corazón. Pericardio. Existe pericardio seroso y pericardio fibroso. El seroso se divide en una hoja parietal y en una hoja visceral. La hoja visceral también se llama epicardio, que es la que cubre el corazón. Entre la hoja parietal y la hoja visceral del pericardio seroso se encuentra un espacio entre los dos, ¿no? Es decir, esa es la capa externa, Entonces, es el pericardio, entre la capa serosa entre la capa parietal y visceral se encuentra la cavidad pericárdica. Otra capa media que tiene el corazón es el músculo cardíaco o miocardio. Se encuentra prácticamente en todas las cavidades del corazón, especialmente en el ventrículo izquierdo, que es más gruesa.
posterior a través del ligamento vértebro-pericárdico y a la parte inferior se une al diafragma a través del ligamento freno-pericárdico. Esos son los medios de unión del pericardio, ¿no? El pericardio está irrigado por ramas pericárdico-frénicas de la arteria mamaria interna, que es llamada subclavia o torácica interna, mamaria interna o torácica interna, y por ramas pericárdicas de las arterias bronquiales y esofágicas. El epicardio es irrigado por las arterias coronarias. El epicardio es la hoja visceral del pericardio seroso, ¿no? Las arterias coronarias es el más interno. Inervado por el nervio frénico. Inervado por el nervio frénico. El nervio frénico es parte del mediastino medio. Entonces, al pasar por el conjunto del corazón o al lado del corazón, en las partes laterales, va a inervar también al pericardio, ¿no? En el corazón vamos a ir hablando por partes, ¿no? De válvulas, de cavidades, de caras. Vamos a ir conociendo al corazón poco a poco, ¿no? Existen válvulas cardíacas, porque existen orificios, y esos orificios están comunicados por válvulas, o ocupan las válvulas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos atrio derecho, ventrículo derecho. Aquí un orificio, atrio ventricular derecho. ¿Qué válvula ocupa ese orificio? Válvula tricúspide. ¿Por qué tricúspide? Porque tiene tres cúspides. Esas cúspides se llaman valvas. El ventrículo derecho existe también otro orificio pulmonar. ¿Quién ocupa ese orificio pulmonar? La válvula pulmonar, o la sigmoidea pulmonar. Ya en el ventrículo izquierdo existen también orificio atrioventricular izquierdo, que está ocupada por la válvula atrioventricular izquierda o mitral. ¿Por qué? Porque mitral, porque prácticamente se parece a la mitra del ovispo, ¿no? Está formado por dos valvas. Otro orificio en el ventrículo izquierdo, que es por donde sale la arteria aorta, el orificio, llamado orificio aórtico, está ocupado por otra válvula, se llama válvula aórtica. Entonces vean ustedes la válvula que tiene el corazón. Las venas pulmonares no tienen válvulas a la llegada a los atrios. La vena cava superior no tiene válvula también. No necesita de válvula. La vena cava inferior al llegar al atrio derecho sí necesita válvula. La válvula de Eustaquio, por ejemplo, o válvula falciforme, es la que está llegando al atrio derecho. Existe otra pequeña válvula que es del seno coronario que se llama válvula de Tevesi. Y ya vamos viendo también, vean en los ventrículos, cómo existen unas estructuras, están en color blanquecina, llamadas cuerdas tendinosas. Parecen los hilos de un paracaídas, ¿no? Y existen otras columnas, se llaman columnas carnosas. ¿De dónde se originan esas columnas carnosas? De los vértices de los ventrículos, como ven ustedes. Porque cada ventrículo tiene un vértice y tiene una base. En la base es donde se encuentran los orificios con sus respectivas válvulas. En cambio, los vértices de los ventrículos donde se encuentra una serie de carnosidades llamadas columnas carnosas. Las columnas carnosas existen de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las del primer orden son más alargadas, se llaman músculos papilares. Las del segundo orden van a ir de un extremo a otro extremo en la pared de los ventrículos. Y de la parte intermedia prácticamente está libre, de la segundo orden, y las de tercer orden se encuentran como esculpidas
halladas en la pared del ventriculo. Esas son las columnas carnosas y de estos músculos, que son las columnas carnosas de primer orden, llamados músculos papilares, que lo vemos aquí, son los músculos papilares. De ahí están naciendo las cuerdas tendinosas que van a ir a dirigirse hacia las valvas, y ambas válvulas, tanto de la válvula mitral en el lado izquierdo como en las valvas de la válvula tricúspide. Y entonces las cuerdas tendinosas en primer orden que terminan en el borde adherente de las válvulas, de las valvas. Las de segundo orden van a terminar en la cara ventricular de las valvas y las de tercer orden van a terminar en el borde libre de las valvas. Esa es la inserción que tienen las cuerdas tendinosas. Cuando ingresa la sangre, ya sabemos, al atrio derecho, por ejemplo, ingresa la sangre llegada a través de las venas pulmonares, la sangre necesariamente tiene que pasar ventrículo derecho. Entonces las válvulas, la válvula tricúspide deja pasar, prácticamente se abre y deja pasar la sangre al ventrículo derecho. Para que no se vuelva la sangre, una vez que ya ha llegado la sangre al ventrículo derecho, estas válvulas se cierran y se tensionan prácticamente las cuerdas tendinosas. En realidad la función de estas cuerdas tendinosas es evitar el prolapso de las valvas hacia el atrio. Si no hubieran estas cuerdas y cortamos estas cuerdas tendinosas, prácticamente se prolapsarían las valvas hacia el atrio y se volvería la sangre hacia el atrio, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en insuficiencia valvular, ¿no? Cuando hay enfermedad. Igual en el lado izquierdo, ¿no? Las cuerdas tendinosas tienen esa función. Cuando llega la sangre al atrio izquierdo proveniente de las venas pulmonares, que están trayendo la sangre oxigenada al corazón, a las cavidades, prácticamente la sangre del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo. Inmediatamente se cierran las válvulas, la válvula atrioventricular, y se tensiona las cuerdas tendinosas. ¿Para qué? Para evitar el prolapso de las valvas, ¿no? Entonces esa es la función que tienen las cuerdas tendinosas, y esas cuerdas se agarran o se originan de los músculos papilares que se encuentran en los ventrículos. En el ventrículo derecho hay 3 músculos papilares, en el ventrículo izquierdo existen 2 músculos papilares, ¿no? El corazón tiene una cara anterior, una cara externo-costal. ¿Por qué cara externo-costal? Porque está en relación con el plastrón externo-costal, con la cara posterior del esternón y la cara posterior de los cartílagos costales. En realidad, el ventrículo derecho es lo que ocupa la mayor parte de esta cara. El ventrículo derecho tiene una partecita del ventrículo izquierdo, ¿no? Vemos también el surco coronario. En realidad, aquí hay un surco de la unión del tercio superior del corazón con los 2 tercios inferiores del corazón. Existe un surco que se llama surco coronario. Esos son los surcos que hay en el corazón. Existe el surco coronario, que está ocupado por las arterias coronarias, coronaria izquierda y coronaria derecha. Existen también surcos interventricular anterior, entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho.
arteria interventricular anterior, que es rama de la coronaria izquierda, y la vena cardíaca anterior. Existe el surco interventricular posterior, para por la rama ascendente o descendente o interventricular posterior, que es la rama terminal de la coronaria derecha y la vena media del corazón. Existen surcos interauriculares también. El anterior prácticamente no se ve, el posterior es el que más vemos, ¿no es cierto? En esos surcos, los surcos coronarios y el surco interventricular posterior van a formar una cruz, surco coronario con el interventricular posterior, llamado cruz Gordon o cruz de Hach o cruz del corazón. Las relaciones de la cara anterior está el esternón, cartílago costal, en el ligamento triangular del esternón, músculos intercostales, desde luego, el timo, fondo del saco córtico mediastínico, y vaso mamario interno, ¿no? Que son ramas de la arteria subclavia, ¿no? Existe una cara mediastínica posterior o esofágica, la cual vemos el atrio izquierdo con sus 4 venas pulmonares, 2 del lado izquierdo, 2 del lado derecho, se dividen en superiores e inferiores. Las venas cavas, también las observamos, venas cavas, surcos, aurículos ventriculares, del cañado de la aorta y del tronco pulmonar. Existe también una cara que es la cara izquierda del corazón. La cara izquierda del corazón está representada en su mayor parte por el ventrículo izquierdo, por el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo con su orejuela, que es el atrio izquierdo y su orejuela, y el ventrículo izquierdo. También vemos en la parte izquierda el nervio frénico, en el lado izquierdo, ¿no? Porque en el lado derecho, en el borde superior derecho, o el borde derecho, ya es el nervio frénico derecho que va a estar relacionado, ¿no? Aquí están las cámaras del corazón. Interiormente existen 2 atrios que son superiores y 2 ventrículos que son inferiores, ¿no? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, atrio izquierdo y atrio derecho. Vean el lado derecho del corazón. Si dividimos el corazón en lado derecho, corazón derecho y lado izquierdo, decimos el corazón derecho tiene sangre impura, el corazón derecho, sangre con dióxido de carbono. También el corazón izquierdo tiene sangre pura, sangre con oxígeno. Aquí vemos también el miocardio del corazón. El miocardio. Decíamos que el miocardio, la capa media del corazón, es más gruesa en el ventrículo izquierdo, porque precisa mayor eyección. En realidad, el ventrículo izquierdo que es el que está oxigenando a todo el cuerpo, ¿no? A través de la aorta y sus ramas, ¿no? Y ya conocemos cómo se va dividiendo la aorta, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que tener más fuerza de eyección. Por eso el músculo, el miocardio, es más grueso a nivel del ventrículo izquierdo. Y el ventrículo derecho va disminuyendo su tamaño, la capa media, y los atrios prácticamente es delgada su capa media, ¿no? Vemos como la cavidad del ventrículo izquierdo es menor, la cavidad del ventrículo derecho es mayor, y la cavidad del ventrículo izquierdo es menor porque su músculo, ¿no?, es mayor, es más grueso, su miocardio.
disminuir el tamaño de la cavidad. En cambio, el ventrículo derecho es mayor la cavidad, que el músculo miocardio es menor, menor grosor. Y existen tabiques que dividen a esas cavidades, tabiques interauriculares y tabiques interventriculares y atrioventriculares, izquierdo y derecho. Los tabiques atrioventriculares están representados por las válvulas. Entonces, hablábamos del tabique de tejido conectivo. En realidad el tabique interauricular es membranoso, pero el tabique interventricular es muscular, es músculo prácticamente que forma el tabique interventricular, es muscular. Esa es la diferencia entre los dos tabiques, ¿no? Entre las aurículas, el interauricular membranoso y el interventricular es muscular. Además, el tabique interventricular es más grueso, ¿no? Aquí habíamos hablado ya de los surcos interventricular entre los atrios, interatrial prácticamente entre los atrios, interventricular entre los ventrículos y el surco coronario. Surco coronario que divide los ventrículos de los atrios. Aquí está el surco interventricular anterior que es muscular. Es una partecita del surco interauricular prácticamente que es muscular, pero pertenece al ventrículo. Aquí de nuevo vemos el ventrículo derecho. Y está el pericardio que es la capa que envuelve al corazón. Para ver al corazón tenemos que cortar el pericardio, ¿no? Y recién podemos sacar el corazón. En realidad es una membrana que protege al corazón. Y ya descubrimos las cavidades, ¿no? Atrio izquierdo, atrio derecho, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí vemos el tabique interventricular, que es muscular. Del ventrículo derecho existe un orificio de entrada de la sangre a través de la válvula tricúspide y un orificio de salida. Entonces existe una cámara de entrada y una cámara de salida, que es a través de la arteria pulmonar. En realidad la arteria pulmonar va a originar en su orificio de salida del ventrículo un espacio que tiene la forma de un embudo ancho por arriba, llamado cono arterial, o infundíbulo, porque tiene esa forma que es ancho por arriba y angosto por abajo, de la cámara de salida, o infundíbulo o cono arterial. Este es el orificio aurículo-ventricular. Y entre el orificio aurículo-ventricular y la válvula pulmonar existe una cresta, se llama cresta supraventricular. Cresta supraventricular. Entonces, aquí está la cámara de salida es el infundíbulo. Muy bien, y aquí vemos las válvulas, ¿no? Válvulas del corazón. Válvula mitral, válvula tricúspide, válvula sigmoidea aórtica y válvula sigmoidea pulmonar. La válvula tricúspide, perdón, vamos a volver aquí. Bueno, aquí ya en esta diapositiva podemos ver. Vamos a la tricúspide. Decíamos que las válvulas tricúspides están formadas por valvas. ¿Y cuáles son las valvas? Tenemos una valva posterior, una valva anterior y una valva septal. Recuerdan que el ventrículo derecho
un músculo papilar posterior, un músculo papilar anterior y un músculo papilar sectal. Porque de los músculos papilares, como vimos hace un momento, se desprenden las cuerdas tendinosas. La parte sectal, ¿qué lado se refiere? ¿Lateral o media en medio? Sectal. Está hablando de tabique también. Los tabiques están en la parte media. Tabique o cerca. ¿Y a dónde van a dirigirse las cuerdas tendinosas? Van a dirigirse hacia las valvas. Del músculo papilar posterior, la cuerda tendinosa va a dirigirse a la valva posterior. Del músculo papilar anterior, del ventrículo derecho, las cuerdas tendinosas van a dirigirse a la valva anterior. Músculo papilar sectal, del ventrículo derecho, las cuerdas tendinosas van a dirigirse a la valva sectal. Válvula mitral en el lado izquierdo tiene valva también, ¿no? Válvula y valva posterior y valva anterior. También va a tener músculos papilares anterior y posterior. Es un grupo de músculos papilares anteriores van a desprender las cuerdas tendinosas que van a terminar en la valva anterior. Y los músculos papilares anteriores desprender las cuerdas tendinosas que se van a dirigir a la valva posterior. Y es así la inserción prácticamente de las cuerdas tendinosas originadas de los músculos papilares, que son las trabéculas carnosas del primer orden de los ventrículos. Y aquí encontramos la válvula aórtica. Esta es la válvula aórtica. Tiene tres valvas. La semilunar posterior, y tenemos las valvas semilunares, izquierda y derecha, son anteriores esta vez, izquierda y derecha. Estas valvas van a tener unos orificios, que son los orificios de salida de las arterias coronarias. Arterias coronarias que se están originando de la aorta, de la porción inicial de la aorta, prácticamente a nivel existe un seno, un espacio que forman estas valvas, paredes de la arteria, que se llaman seno de Valsalva o nido de golondrina. Entonces, desde ahí, desde los senos de Valsalva, prácticamente se van a originar las arterias coronarias a nivel de la porción inicial de la aorta ascendente, ¿no? Cuando el corazón expulsa la sangre a través de la arteria aorta, una parte de la sangre, un 10% prácticamente, regresa al corazón, pero se detiene en esos senos, ¿no? En esos espacios que se llaman senos de Valsalva, y esa sangre que ha regresado es la que va a irrigar al corazón, esa es la que se va a introducir a los ostium, que son los orificios de salida de las arterias coronarias. Y en el lado derecho existe la válvula pulmonar, sigmoidea pulmonar. Tiene una valva semilunar anterior, una valva semilunar posterior derecha y posterior izquierda. También presenta los senos de Valsalva y existen unos nódulos de Morgagni, en el borde prácticamente de las valvas, los nódulos de Morgagni que ayudan al cierre hermético de la válvula a nivel de la arteria pulmonar, de esta válvula
nosotros tenemos las principales válvulas del corazón, porque hay otra válvula, la válvula de Eustaquio, que es la de la vena cava inferior, prácticamente no tiene en el adulto ninguna significación, ¿no? Funcional. Se dice que en el feto ayuda a que la sangre, cuando llega al atrio derecho, pase al atrio izquierdo, porque en el feto hay una comunicación, en el embrión hay una comunicación embrionaria entre los dos atrios, a través de un agujero que se llama agujero vocal. Entonces, esa es los nombres de las válvulas con sus valvas y la disposición, la ubicación que tiene las valvas. Si hablamos del atrio derecho, del atrio derecho, hemos abierto prácticamente el atrio derecho, de forma ovoide, el atrio derecho. Tiene una pared lateral, aquí vemos la pared lateral. En realidad, el atrio derecho, en su pared lateral, presenta las orejuelas. Esta es la orejuela derecha, es la expresión externa prácticamente del atrio. Lo que nosotros vemos es la orejuela cuando queremos observar el atrio, ¿no? Abrimos la orejuela y ahí ya vemos una cavidad atrial del atrio derecho. Eso es lo que vemos prácticamente. Entonces, la orejuela en su parte interna tiene una serie de trabéculos, una serie de carnosidades. Esas carnosidades reciben un nombre, se llaman músculos pectíneos, que son trabéculas carnosas de segundo y de tercer orden. Y no hay músculos papilares, que son las trabéculas carnosas de primer orden. Aquí están las de segundo y de tercer orden, en el atrio derecho. Eso es en la pared lateral. La pared medial, aquí se encuentra la pared medial, va a haber un tabique, el tabique intersticial, que es membranoso, es una membrana prácticamente que está representando al tabique. Y se va a formar una fosa, se llama fosa oval. Esa fosa oval va a estar circunscrito por un limbo, el limbo de la fosa oval. Dillo de Nielsen también llamado, ¿no? En la pared medial. En la pared superior, la llegada de la vena cava superior. La pared inferior, la llegada de la vena cava inferior. Vena cava inferior, vena cava superior. Luego tenemos en la pared inferior encontramos el orificio, pero en la pared anterior el foramen atrioventricular y los músculos pectíneos. Y en la pared posterior existe un tubérculo, el tubérculo intervenoso, en realidad entre la llegada de la vena cava superior y de la vena cava inferior, en la pared inferior. Y en el atrio derecho existe una característica importante, existe la formación de estructuras. Existe un triángulo en el atrio derecho que se llama triángulo de Koch. Ese es el triángulo de Koch, que está representado por el borde superior de un tendón que se llama tendón de Todaro, el borde superior de este triángulo. Borde inferior y anterior formado por el orificio atrioventricular, aquí está el orificio atrioventricular. El borde posterior inferior por esta válvula que se llama válvula del seno coronario o válvula de Pevestre. Entonces aquí se va a formar ese triángulo que
se llama triángulo de Koch y que va a estar representado por, ahí vamos a encontrar el nodo aurículo ventricular o derecho taguara y la parte inicial del haz de Kiss. Cuando hablemos prácticamente de la inervación del corazón, vamos a nombrar el nodo aurículo ventricular que se encuentra en este triángulo que se llama triángulo de Koch. Y les decía yo que entre la llegada de la vena cava superior y de la vena cava inferior existe el seno intervenoso o tubérculo de Lower, que prácticamente ayuda a regular la llegada de la sangre a los atrios provenientes desde las venas cavas. Y existe también una estructura llamada cresta terminal. Esta es la cresta terminal que separa prácticamente el seno de la cavidad atrial. Esta, la cavidad del seno, ¿no? Del seno intervenoso que está entre la vena cava superior e inferior, cresta terminal y la cavidad atrial derecha. Entonces vemos de nuevo el atrio derecho, los músculos pectíneos realizados en el atrio derecho. Los músculos pectíneos se encuentran en las orejuelas. Las orejuelas son las verdaderas aurículas, ¿no? Las orejuelas de los atrios son las aurículas. Entonces les decía que no podemos decir aurículas porque no estamos refiriendo solo a las orejuelas. Tenemos que decir atrios, ¿no? Que son las cavidades internas. Las cavidades internas son atrios. Y las orejuelas son las aurículas o algunos las llaman auriculillas. Entonces el atrio derecho, ventrículo derecho, y aquí están las válvulas atrioventricular derecha con sus valvas respectivas, ¿no? ¿Y qué terminan en las valvas? Terminan estas cuerdas que se llaman cuerdas tendinosas, ¿no? Es decir, el primero, segundo y tercer orden. ¿De dónde se originan las cuerdas tendinosas? De estos músculos que se llaman músculos papilares, ¿no? Eso ya se encuentran en los ventrículos. Bueno, aquí es lo que estábamos representando, el triángulo de Koch, ¿no? Representado por el tendón de Podaro y el orificio atrioventricular y la válvula de Teresia, ¿no? Triángulo de Koch. El atrio izquierdo, aquí vemos el atrio izquierdo, tiene una pared posterior representada por las 4 venas pulmonares, dos superiores e inferiores, una pared inferior que es convexa en el exterior y cóncava en su interior, una pared superior que es lisa, una pared lateral donde se encuentra el orificio del atrio derecho, una pared anterior, el orificio atrioventricular izquierdo y la pared medial. Se encuentra la pared medial donde se encuentra una válvula, que es la válvula en la embrionaria, válvula de la fosa oval. La fosa oval que se encuentra en el atrio derecho, aquí en una válvula de la fosa oval, ¿no? En la pared sectal del atrio izquierdo. La relevancia es que aquí en el atrio izquierdo terminan las 4 venas pulmonares provenientes de los pulmones. También tiene músculos pectíneos que están en su orejuela, ¿no? Músculos pectíneos que son trabéculas carnosas de segundo y de tercer orden. Y vemos de nuevo las 4 venas pulmonares terminando en el atrio
está la válvula del seno, perdón, de la fosa oval. Decía que en edad embrionaria los atrios se comunican a través de un agujero, se llama agujero de Portal. Existe una comunicación, se mezcla prácticamente la sangre de los dos atrios, pero ya en el nacimiento tiene que cerrarse prácticamente ese agujero de comunicación. No puede haber comunicación entre los atrios ya en el momento del nacimiento. Si no, se mezclaría la sangre pura con sangre impura, ¿no es cierto? Porque al atrio derecho está llegando sangre impura, sangre con dióxido de carbono, allí al atrio izquierdo sangre impura, ¿cierto? Perdón, sangre pura. No tendría que mezclarse esos dos tipos de sangre. Ya vemos aquí el ventrículo derecho, y se encuentra el ventrículo derecho. Ventrículo derecho prácticamente es mayor que el ventrículo izquierdo, y lo que observamos aquí, unas carnosas de primer orden, unas carnosas de segundo orden y de tercer orden. Las de primer orden se llaman músculos papilares, ¿cierto? Los músculos papilares. Los músculos papilares van a ser las cuerdas tendinosas. Ya sabemos la disposición, que son de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y donde terminan cada una de las cuerdas tendinosas, ¿cierto? De primer orden, segundo orden y de tercer orden. Y aquí encontramos nosotros el orificio de las válvulas, ¿no? El ventrículo derecho, aquí vemos el ventrículo derecho, y ven cómo tiene dos cavidades, una y otra cavidad. Cavidad de salida o cámara de salida y cámara de entrada. Cuando la sangre ingresa al ventrículo derecho, se va a formar la cámara de entrada. Y cuando la sangre sale del ventrículo derecho a través de estas válvula pulmonar, se forma el orificio de salida o cámara de salida, que es el infundíbulo, ¿no? El infundíbulo. Les decía yo que existen trabéculas carnosas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Existe una de segundo orden importante en el ventrículo derecho, se llama tabique sexto marginal. Tabique sexto marginal. Esta es una trabécula carnosa de segundo orden. Aquí encontramos el tabique sexto marginal, también llamada banda moderadora. Floja prácticamente a la rama derecha de la raíz, forma parte del sistema de conducción. Banda moderadora también se llama cintilla arquiforme o fascículo arqueado, cubierto por Leonardo da Vinci. También se llama arco muscular inferior o arco inferior del corazón. Esa es la función que tiene, alojar. Esa nace del pilar anterior, ¿no? El tabique sexto, o trabécula sexto marginal, más conocida como trabécula sexto marginal. Ya del pilar interno nace otra cuerda tendinosa constante que se llama músculo del anficio, o músculo papilar del infundíbulo o músculo del cono arterial de Muska. Ocupa la parte inferior del infundíbulo. Entonces aquí se encuentra infundíbulo o cavidad o cámara de salida, y la cámara
cámara de entrada, que es la sangre que llega desde el atrio derecho, ventrículo derecho. Aquí vemos de nuevo el ventrículo derecho. Doctor, no se ve que cambió. ¿Cambió? No. A ver, ya no. Entonces vemos aquí la cavidad del ventrículo izquierdo, la cavidad del ventrículo derecho. Vean cómo la cavidad del ventrículo derecho es mayor que la cavidad del ventrículo izquierdo. Aquí está el tabique interventricular, que es muscular. En realidad no es rectilíneo o curveado. Y aquí las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Ya sabemos la disposición y dónde termina. Aquí el orificio de salida de la arteria aorta en el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la vascularización? Existen las arterias coronarias, coronaria derecha y coronaria izquierda. Coronaria izquierda, las nacen de la parte inicial de la aorta. Ya sabemos que los senos de valsalva unidos de golondrina, que se encuentra ahí en el interior, en la valva de la válvula. Coronaria izquierda y arteria coronaria derecha. La derecha es posterior, la izquierda es anterior. Ambas recorren el seno coronario, el surco del seno coronario que divide o que se encuentra entre los atrios y los ventrículos. Entre los atrios y los ventrículos, que está la izquierda y la derecha. Y van a dar origen la derecha, por ejemplo, la arteria preauricular, que va a irrigar la aurícula derecha, intraauricular del surco aurículo ventricular, y esta arteria que se va a dirigir a la parte posterior e inferior, que se llama arteria interventricular posterior. Arteria coronaria izquierda también recorre el surco coronario y se dirige a la parte posterior. Debe llegar al surco interventricular posterior, termina esta arteria coronaria anterior. En su recorrido va a dar origen la coronaria anterior a la arteria interventricular anterior, a la arteria, la otra arteria que es la arteria circunfleja. Arteria circunfleja. Ese es el recorrido que tienen las arterias. Aquí el surco coronario, arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Las arterias prácticamente se acomodan en varios lugares del corazón, de la punta del corazón, a nivel de las aurículas, porque van a dar origen a las arterias atriales, ¿no? Y vean ustedes cómo recorren el surco coronario. Esta es la derecha, aquí está la válvula sigmoidea aórtica, ostio de la válvula sigmoidea aórtica, de donde nace la arteria coronaria derecha que recorre el surco coronario y llega hacia la parte posterior y va a dar su rama terminal, que es la arteria interventricular posterior. De la coronaria izquierda va a dar origen a la parte anterior, a la arteria interventricular anterior, a la arteria circunfleja,
recorre prácticamente el surco coronario y se iría a la parte posterior, pero no llega al surco interventricular posterior. Prácticamente no cubre todo el surco coronario. Ahí es donde termina. De nuevo, ¿no? Las arterias coronarias, coronaria izquierda, coronaria derecha, con sus ramas. Arteria coronaria, sus ramas. Y esto es importante, ¿no? Para que ustedes sepan que estas arterias coronarias pueden llegar a sufrir arteriosclerosis, por ejemplo. La arteriosclerosis es el taponamiento que sufren las arterias coronarias, de grasa. La grasa que comemos, especialmente la grasa saturada, es la que tapona prácticamente las arterias, cualquiera de sus ramas, las que están irrigando al corazón. Y debido al taponamiento es que existe falta de oxigenación o falta de irrigación en una determinada parte del corazón, ocasionando lo que nosotros denominamos infarto cardíaco. La necrosis prácticamente de una parte del corazón, si una parte del corazón ya no funciona adecuadamente, no tiene irrigación, entonces prácticamente se va a producir el infarto cardíaco. Debido muchas veces al taponamiento por la grasa que nosotros comemos, ¿no? Pero bueno, tenemos que saber comer también. Aquí de nuevo las arterias coronarias, izquierda y derecha, ¿no? No olvidarse que se originan de la parte inicial de la arteria aorta, ¿no? De las arterias coronarias, la derecha irriga el tercio posterior del tabique interventricular y la parte izquierda de la superficie posterior del ventrículo izquierdo. En cambio, la coronaria izquierda irriga la mitad anterior del tabique interventricular anterior y la parte de la cara anterior del ventrículo derecho adyacente al tabique interventricular. Venas, la gran vena cardíaca, la vena cardíaca menor, la vena cardíaca media. Todas estas confluyen van a ir a formar el seno coronario. El seno coronario que va a ir a terminar a nivel del atrio derecho. Va a tener su propia válvula, ¿no? El seno coronario de la válvula de Teresio. Esa es la vascularización, ¿no? Y la vascularización de la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Arteria coronaria derecha e izquierda. Lo sinusal prácticamente es la arteria coronaria derecha. De nuevo, la vascularización del lado derecho y del lado izquierdo. Y esta angiografía es lo que muchas veces va a mostrar oclusión de una de las arterias, ¿no? Cuando estamos queriendo ver si existe una oclusión para poder hacer un injerto, ¿no? Injerto de arterias. Se saca una vena desde la pierna, vena campena, y se coloca aquí, reemplazando esa oclusión, porque cualquiera de estas arterias que esté taponeada, que está ocluida, se corta esa partecita y se reemplaza por vena. Por vena. Así que se saca de la pierna, el tercio inferior de la pierna. Existe una proyección del corazón
encuentra en el tercer espacio, la válvula aórtica también en el tercer espacio, lo que la pulmonar es más izquierda, la aórtica es más derecha, es más inferior, es decir, que la proyección de la válvula mitral en el cuarto espacio intercostal y de la tricúspide es la más inferior en el quinto espacio intercostal. Ahí están los diferentes focos de ocultación. Nosotros con el fonendoscopio podemos ocultar cada una de las válvulas o de los orificios. Pues los orificios están ocupados por las válvulas, ¿no? Válvula mitral, válvula tricúspide, válvula aórtica. La mitral, la tricúspide, la aórtica y la pulmonar. La inervación del corazón, existen dos tipos de inervación sensitiva, inervación intrínseca e inervación extrínseca. Y esas ondas prácticamente, las que vemos nosotros en un electrocardiograma, es la inervación que tiene el corazón. Eso es lo que nos traduce prácticamente el electrocardiograma. Si está funcionando bien, esas ondas que se propagan, o esos diferentes estímulos que se propagan prácticamente al músculo, ¿no? El corazón es un órgano hueco, ¿no? Musculoso. El músculo es importante ahí, el músculo cardíaco, ¿no? Existe una inervación autónoma, formada por el sistema nervioso a través de los ganglios cervical superior, ganglio cervical medio y ganglio cervical inferior. Los ganglios cervicales superior y medio inferior van a formar en realidad el plexo cardíaco juntamente con el nervio neumogástrico. Si nos concentramos aquí, plexo cardíaco está formado por el sistema simpático y por el sistema parasimpático. El sistema simpático por los ganglios cervicales que vemos aquí. De ahí nace el sistema simpático. En cambio, el sistema parasimpático es por el nervio neumogástrico o vago. El neumogástrico o vago. Eso es el plexo cardíaco, forma la inervación extrínseca del corazón. Extrínseco. Aquí vemos sistema simpático proveniente de los ganglios de la cadena simpática, neumogástrico, el nervio neumogástrico. Eso en el lado derecho, igual en el lado izquierdo, el neumogástrico izquierdo y la cadena simpática. Entonces, el sistema simpático y parasimpático van a formar, ven alrededor del callado de la aorta o del arco aórtico un plexo, que se llama plexo cardíaco. La anastomosis de estos dos sistemas alrededor del callado o del arco aórtico forman el plexo cardíaco y el plexo cardíaco van a ser la inervación que tiene el corazón. Esa es la inervación extrínseca. Pero interiormente existe un sistema intrínseco, sistema de conducción intrínseca. Y de nuevo vemos el plexo cardíaco. Plexo cardíaco que va a inervar al corazón y va a inervar también a los bronquios, a los pulmones. El mismo plexo cardíaco acompaña a los bronquios también. La inervación de los bronquios, el plexo cardíaco. Y aquí está el sistema de conducción intrínseca. ¿Cómo está constituido? Por el nodo sinusal, que se encuentra entre el orificio de la boca superior e inferior, en el atrio derecho, el nodo sinusal. Este nodo sinusal se va a comunicar a través de fascículos internodales con este otro nodo, el atrio ventricular.
atrio derecho y el ventrículo derecho, ubicado en el triángulo del coche. De aquí van a ser un fascículo que se llama apéndice. Que se va a dividir en rama izquierda y rama derecha. Parte de la rama derecha se va a introducir en la trabécula sexto marginal que se encuentra en el ventrículo derecho. Y después, la de aquí se van a dividir en los ventrículos, se van a multiplicar en múltiples ramas, que son las fibras de Purkinje. El nodo se llama nodo sinusal o senoatrial, y llamado marcapaso del corazón. El que da el impulso, es como si fuera una pilita, ¿no? Como si fuera una pila, nosotros, o sea, la pila dando el impulso, el estímulo propagándose hacia el corazón. Dice, cuando falla este nodo, por ejemplo en el Chagas, el Chagas hace fallar este nodo, el sinusal o sinusatrial. El estímulo va a venir lento hacia el resto de las fibras nerviosas y va a disminuir el corazón en cuanto a su contracción. Normalmente el corazón se contrae de 60 a 80 veces por minuto. Se contrae demasiado, ¿no? Llega a 100, 110, 120 contracciones. Eso se llama taquicardia. Cuando se contrae menos, por decir menos de 50, menos de 40, y a eso se llama bradicardia. Normal, entre 60 a 80 veces o hasta 100, podemos permitirlo, normal, ¿no? Pero 70, 80, perfecto, ¿no? Ahora, cuando se contrae menos, 30, 35 veces por minuto, como en el Chagas, es una bradicardia. Entonces el corazón no está bombeando bien la sangre al resto del cuerpo. No bombea bien la sangre al resto del cuerpo. Los tejidos no se nutren del oxígeno suficiente, de los nutrientes suficientes. Es decir, la perfusión tisular está disminuida, ¿no? Entonces hay que colocar una pilita aquí. Eso se llama marcapaso, ¿no? Eso ya se coloca para de nuevo que el corazón funcione mejor, ya vaya a 60 o a 70 veces por minuto y la persona va a estar mejor, ¿no? Porque cuando hay bradicardia, en la enfermedad de Chagas, por ejemplo, la persona anda todos 3 pasos y ya está cansada, ¿no? Se cansó, porque no tiene la sangre suficiente en los tejidos. ¿Sabe? Cuando el corazón está funcionando bien, la persona camina bien. Lo mismo el nodo sinusal, el nodo atrioventricular, que las de His, las fibras de Purkinje en el sistema de conducción intrínseca del corazón. Bueno, el nodo ya sabemos que es el nodo, ¿no? Un tejido miocárdico especializado, fundamentalmente actúa conduciendo y generando impulsos para que el corazón se contraiga. Es lo que les decía yo del infarto del corazón. Infarto del corazón. Así es cuando a la persona le da un infarto. Estamos viendo la imagen superior, el señor ahí agarrándose con su mano derecha la región precordial. Es el dolor intenso en esa región propagado al miembro superior izquierdo. Vean ustedes, cuando existe un infarto, el dolor se propaga al miembro superior izquierdo, especialmente a la parte interna del brazo, parte interna del antebrazo y al cinto y a la mitad interna del cuarto dedo. Esa es la zona del nervio ulnar, ¿no es cierto? La inervación del nervio cubital o ulnar. Debido a que los segmentos medulares T1, T2 y T3 son comunes para la inervación de las arterias coronarias y del miembro superior. Entonces vean ustedes la propagación, esa inervación que
está taponada prácticamente una de las arterias, la zona del corazón que no tiene vascularización es necrosis o infarto. Muy bien, esa es la región del mediastino medio, ¿no? El corazón, el pericardio, el grandes vasos, la arteria aorta, la arteria pulmonar, venas pulmonares, el frénico, el mediastino medio. Ahora vamos al contenido prácticamente del mediastino posterior. ¿Qué contiene el mediastino posterior? Tiene la vena ácido y la vena hemiácido. A ver, veamos. Ustedes vean, con venas. La vena ácido mayor está en el lado derecho del tórax. Vena ácido mayor. Y la vena ácido menores y hemiácidos se encuentra en el lado izquierdo del tórax. Vemos que tiene un canal en las costillas, se llama canal costal. Ese canal costal está ocupado por las arterias, venas y nervios intercostales. Y vemos aquí las venas intercostales, del lado derecho, ocupando aquí los espacios costales, y las venas intercostales del lado izquierdo. Venas tienen que llevar la sangre al corazón, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el lado derecho, en el lado derecho está la vena ácido mayor. ¿Cómo se forma la vena ácido mayor? En la lumbar ascendente derecha, que asciende y se va uniendo a las venas intercostales del lado derecho. Esa es la ácido mayor y va a ir a terminar a nivel de la vena cava superior. La vena cava superior. ¿Cómo se forma la vena cava superior? Por la unión de los troncos. Tronco venoso brachiocefálico izquierdo y tronco venoso brachiocefálico derecho. ¿Y cómo se forman estos troncos venosos? Por la unión de la vena yugular interna y vena subclavia. Por ejemplo, el tronco venoso brachiocefálico derecho, por la unión de la vena subclavia derecha, vena subclavia derecha y vena yugular interna derecha. Tronco brachiocefálico derecho, el tronco brachiocefálico izquierdo, la unión de la vena yugular interna izquierda y de la vena subclavia izquierda. Entonces, esos dos troncos brachiocefálicos venosos forman la vena cava superior, que termina, ya sabemos, termina en el atrio derecho. Esa es la vena ácido mayor. La vena ácido menor se forma por la vena lumbar ascendente izquierda, que se une a las venas intercostales 12, 11, 10 y 9 y cruza al lado opuesto, al lado derecho, y termina en el ácido mayor. Y la vena hemiácido por la vena intercostales 4, 5, 6 y 7 y 8 y cruzan al lado opuesto y terminan en la vena ácido mayor. Y a través de la ácido mayor termina en la vena yugular, en la vena cava superior. La vena cava superior. Entonces ese es el sistema ácido y hemiácido, llevando la sangre hacia la vena cava superior y al atrio derecho. Y también el conducto torácico. ¿Qué es lo que hace el conducto torácico? Tiene circulación linfática. La linfa y el sistema venoso hacia las venas, la circulación venosa. La linfa es un líquido, ¿no? También del cuerpo, plasma, linfa, ¿no? Entonces, linfa es recolectada una cisterna en la región lumbar que se llama cisterna del Gilo o cisterna de Becker. Desde allí va a formar el conducto torácico, o desde allí, de la cisterna de Becker, de la región lumbar, nace el conducto torácico que se encuentra en el mediastino posterior,
venas ácido y hemiácidos, el sistema linfático, los ganglios linfáticos que acompañan, uno es parte del mediastino posterior o del contenido del mediastino posterior. Desde allí se va a dirigir este conducto torácico y va a ir a terminar en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Ángulo yúgulo subclavio izquierdo, o ángulo de Kirchhoff, también llamado. Vean, aquí está ampliado el ángulo de Kirchhoff. El ángulo entre la vena yugular y la vena subclavia del lado izquierdo se llama ángulo de Kirchhoff, y ahí es donde está terminando el conducto torácico, trayendo prácticamente la linfa hacia el sistema venoso. ¿Saben? La vena cava, la vena yugular izquierda con la subclavia izquierda forma el tronco venoso brachiocefálico izquierdo que se une al derecho y terminan formando la vena cava superior. Entonces ese es el conducto torácico, recoge la linfa de la mitad izquierda del cuerpo, porque de la mitad derecha del cuerpo es otra vena, la gran vena linfática, que termina en el ángulo yúgulo subclavio derecho. También contenido del mediastino posterior están los nervios estoláticos, mayor y menor. Esos nervios estoláticos van a ir inervar a las vísceras del abdomen. ¿Cómo se van a formar los nervios esplásticos? Tenemos nervio esplástico mayor, nervio esplástico menor y nervio esplástico inferior. El nervio esplástico mayor resulta de la unión de la raíz de los ganglios torácicos T6, T7, T8 y T9. La unión de esas raíces de los ganglios torácicos van a formar el nervio esplástico mayor. El nervio esplástico menor resulta de la unión de las raíces de los ganglios torácicos T10, T11 y T12. El nervio estoláctico menor resulta de la raíz de T12. Esos nervios van a perforar el diafragma y van a terminar a nivel del abdomen. En el abdomen, esta es la arteria aorta. La arteria aorta. La arteria aorta, en la parte anterior de la arteria aorta hay unos ganglios, se llaman ganglios semilunares. Ganglios semilunares. Estos ganglios semilunares van a recibir nervios estolácticos provenientes de la cadena de los ganglios linfáticos torácicos y van a recibir al neumogástrico también, al neumogástrico, es decir, al sistema parasimpático. Aquí se va a formar un plexo solar, se llama. E inervar a las vísceras del abdomen, inclusive el esófago. Esto es el esófago. El esófago que proviene de la continuación de la faringe, que es un conducto membranoso, también localizado en la parte posterior o en el mediastino posterior. Existe esófago cervical y esófago torácico y esófago abdominal. Esas tres porciones tiene el esófago. Transporta el alimento prácticamente de la faringe hasta el estómago. Bien, forma parte del mediastino posterior, ¿no? El esófago, que es un conducto de 25 centímetros de longitud, igual que los pulmones. Los pulmones tienen 25 centímetros de longitud, igual que el esófago. Contenido también del mediastino posterior en la arteria aorta descendente, ¿no? Aorta descendente. Esta es la aorta ascendente, que es contenido del mediastino medio, arco aórtico, contenido del mediastino superior, y la aorta descendente, contenido del mediastino posterior. En su recorrido, esta arteria aorta torácica o aorta descendente va a dar ramas, como las arterias bronquiales, son las arterias bronquiales, ramas de la aorta descendente o torácica.
básica que va a irrigar a los bronquios, a la parte inferior de la tráquea, a los bronquios y a los pulmones. Estas arterias bronquiales irrigan a los pulmones, la irrigación nutricia de los pulmones. El pulmón tiene una irrigación nutricia por estas arterias bronquiales y una inervación funcional por las arterias pulmonares. También va a dar origen a las arterias mediastínicas posteriores. Va a irrigar a la parte posterior del mediastino posterior, a las arterias esofágicas medias que irrigan al esófago. El esófago está irrigado por las arterias esofágicas superiores, esofágicas medias y esofágicas inferiores. Va a dar origen a las arterias intercostales también. De la tercera intercostal hasta la 12 intercostal está dada por las arterias aortas, porque la primera y segunda arteria intercostal es por la arteria subclavia. Las arterias pericárdicas también irrigan al pericardio, nacen de la arteria aorta, y las arterias crénicas superiores o diafragmáticas superiores irrigan al diafragma. El músculo diafragma es el músculo que divide el tórax y el abdomen. Y esta era la clase de hoy. Bueno, entonces hemos hablado del mediastino medio, el corazón, el mediastino posterior también. ¿Hay alguna pregunta del corazón principalmente? ¿Por qué se hace la dieta del ciclo? ¿Cómo estaba formado y cuál era el contenido del triángulo de Koch? El contenido es el vehículo ventricular o arterio ventricular, formado por el ligamento del corazón, tendón del corazón, que viene del anillo de Biusen, del lindo, ¿no? De la fosa hasta la válvula del tebecio, que es la válvula del seno coronario, y desciende hasta la válvula sectal del orificio atrioventricular. Su contenido será el nodo sinosal. Nodo atrioventricular. La porción inicial de la técnica. La vértebra cardíaca de la vértebra dorsal 4 a la 8. Vértebra cardíaca de Giacomin. Con G. Giacomin. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta. En la parte interna del corazón, se dice que es el pericardio, pero hay La parte interna, la parte pericardio. externa e interna. Y ahora hay otra, yo tengo una duda, porque pasa que yo en otra bibliografía había leído que el epicardio es en sí, que no es el pericardio como que la capa externa, no sé si me llega a entender. El epicardio es la capa visceral. ¿Dónde se encuentra ese? El pericardio. A ver, apaguen todo el... El epicardio es la hoja visceral. El pericardio es la hoja. ¿Quién se atreve a subirse ahí a pagar uno de los vagones altos, pues, compañeros? No ve, ya, otra vez. No se haga eso. Tienen que comer recién llegado. Es que eso es la familia lo dice en la guía. Un ratito más. Yo sé que estaban estudiando más los músculos que atendiendo, ¿no? En efecto. Entonces, así es.
forma, tiene un cono, el base superior y el vértice inferior. El corazón externamente tiene surcos. Externamente. Tiene surcos. Uno de los surcos del corazón se llama surco coronario. Otro surco del corazón se llama surco interventricular anterior y otro se llama surco interventricular posterior. ¿Ya? Esos tres surcos externamente los vemos, miramos al corazón y vemos los surcos. Este surco coronario se llama ¿por qué coronario? Que contiene las arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón. ¿Dónde lo ubicamos? El surco coronario, cuando ustedes lo tengan en el corazón ahí, en la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores, ahí está el surco coronario. ¿Ya? Dividiendo los atrios por arriba y los ventrículos por abajo. Se llaman atrios o aurículas. ¿Ya? Actualmente atrios, ¿ya? Antiguamente aurículas. Las aurículas ahora le llaman a las orejuelas, pero unas carnosidades aquí externamente en la aurícula, se llaman por el atrio, se llaman orejuelas o auriculillas. Entonces ese es el surco coronario, que contiene en el lado izquierdo la arteria coronaria izquierda, tiene en el lado derecho la arteria coronaria derecha. Y aquí los surcos, si vemos de lado, por decir, al corazón, este en la cara anterior, pues, bueno, el corazón está un poco medio así inclinado, ¿no? Así, no está verticalizado. Tengo más ancho aquí. Donde la base del corazón está dirigida hacia arriba, hacia la derecha y posterior, y el vértice hacia abajo, hacia la izquierda y anterior. Entonces tiene esta cara anterior, o esternocostal, aquí van a estar las costillas, el esternón, etc. Tiene esta cara posterior, o inferior para algunos, o postero inferior. ¿Ya? Entonces aquí va a ver, y esta otra cara, ¿no? Que es la cara diafragmática. Son las caras de corazón. Aquí vamos a tener el surco interventricular anterior, el surco interventricular anterior y interventricular posterior. Ya está el surco coronario, ¿no es cierto? Entonces, esos son los surcos que tenemos: interventricular anterior, interventricular posterior. Interventricular anterior, que contiene la arteria interventricular anterior, que es rama de la coronaria izquierda, y que contiene el surco interventricular posterior, la arteria interventricular posterior, rama de la coronaria derecha, acompañada de sus venas, vena cardíaca anterior y vena cardíaca media en el surco interventricular posterior. Porque en el surco coronario se encuentra la vena cardíaca media. Esas tres venas se unen y forman el seno coronario. El seno coronario no es más que una dilatación de la unión de esas tres venas antes de llegar al atrio derecho. Sufre una dilatación de la unión de esas tres venas que se llaman seno coronario. Y termina en el atrio derecho, tiene su propia válvula, inclusive se llama válvula de Tebes. Entonces, esos son los surcos. Eso es externamente. Internamente, ¿qué hay? Internamente tenemos tabiques o septos.
tabique o septo interventricular. ¿Qué es lo que divide el tabique interventricular? Los ventrículos. Aquí, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Y aquí qué va a estar? El tabique. El septo o tabique interatrial. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es más grueso de los dos? Este de aquí es más grueso. El interventricular. El interventricular, ese tabique interventricular, es muscular. Es músculo. Es muscular el tabique. Este es muscular. Este de aquí, membranoso. Inclusive una partecita del tabique interventricular es membranosa, la parte final, que forma parte de las válvulas. Este es más delgadito. Entonces aquí es atrio derecho, atrio izquierdo. Entonces así es como se está dividiendo el corazón. O sea, por fuera hay surco, por dentro hay tabique. Hay también surcos, los surcos, está el surco en la parte, si miramos la cara, por decir que esto sea la cara posterior, ¿ya? Este de aquí. Va a estar el surco, vamos a borrar esto. ¿Qué surco va a estar en la cara posterior? Aquí, interventricular posterior, ¿correcto? Aquí, interventricular posterior. Y este es el surco coronario, vamos a la cara posterior. Y aquí se forma, pues, la parte derecha, la arteria coronaria, ¿no es cierto? La arteria coronaria derecha, por la parte derecha, arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda. La derecha da una rama que es la arteria interventricular posterior. Y aquí se forma entre el surco coronario y interventricular posterior la cruz del corazón, cruz cardis, que se llama también. Y comunicando los atrios con los ventrículos, en el lado derecho hay dos orificios. En el lado derecho hay dos orificios. Un orificio que se llama orificio atrioventricular derecho. Y otro orificio que se llama orificio pulmonar. Atrioventricular derecho, orificio pulmonar. En el ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. En el lado izquierdo hay dos orificios también. Atrioventricular izquierdo y el orificio de la arteria aorta. Entonces, dos orificios en el lado derecho, dos orificios en el lado izquierdo. El orificio atrioventricular derecho tiene una válvula. ¿Ya? Tiene una válvula, se llama válvula tricúspide. Esa válvula tricúspide tiene tres valvas. ¿Ya? Tiene tres valvas. Por eso tres cúspides. Esas cúspides se llaman valvas. ¿Ya? Por eso es tricúspide. El orificio del lado izquierdo tiene una válvula. Se llama válvula bicúspide o mitral porque solamente tiene dos valvas. ¿Ok? Ahora estos dos orificios, el orificio de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, la arteria pulmonar,
Sale el ventrículo derecho y se divide en pulmonar derecha e izquierda, ¿no? Y aquí va a tener unas valvas, que se llaman valvas sigmoideas. Valvas sigmoideas. Ahora, sigmoidea pulmonar. Aquí en el lado izquierdo, el otro orificio es el orificio de la arteria aorta. También va a tener valvas. Aquí son 3 valvas, aquí son 3 valvas también. ¿Ya? De la arteria aorta son 2 valvas anteriores, izquierda y derecha, y una posterior. De la arteria pulmonar son 2 valvas posteriores, una izquierda y otra derecha, y una anterior. Entonces, del ventrículo derecho, orificio de la arteria pulmonar con sus valvas sigmoideas pulmonares. En el rodillo dice que es valva semilunar. ¿Sería válido o lo decimos como ustedes dicen? Semilunar también se llama. También se llama, tiene otro nombre. ¿Ya? Semilunares también se llama. ¿Ya? Y aquí, en el lado izquierdo, de la arteria aorta. Entonces son los orificios que contienen las valvas y las válvulas. ¿Ok? El ventrículo izquierdo, bueno, tiene 3 capas, ¿no? Pericardio, miocardio y endocardio. El miocardio es la capa muscular, la capa más gruesa que contiene el corazón. Entonces, aquí en el lado derecho, la capa muscular del lado derecho es más gruesa. El miocardio del lado derecho es más grueso. ¿El derecho o el izquierdo? Perdón, el izquierdo. El izquierdo es más grueso. Porque impulsa la sangre hacia todo el cuerpo. Porque expulsa la sangre a todo el cuerpo, no necesita más potencia, por lo tanto el músculo es más fuerte. El miocardio del lado derecho es más delgadito, digamos 1 centímetro, aquí es hasta 2 centímetros. ¿Cuál sería el que contiene mayor cantidad de sangre de los 2 ventrículos, doctor? El derecho. El Derecho. Ahora, ¿cuál es más grande de los ventrículos? Ventrículo derecho es mayor, porque su miocardio es más delgadito. El ventrículo izquierdo lo vamos a hacer más grueso, miren el miocardio. Querido doctor, ¿en capacidad sería, disculpe? Claro, el ventrículo derecho, mayor capacidad. Entonces, miren, mayor el ventrículo derecho, porque el miocardio es más delgadito. Menor el ventrículo izquierdo, porque el miocardio es más grueso, ocupa mayor espacio. ¿Está bien? Cuando nosotros cortamos el corazón, vemos el miocardio grueso, el izquierdo, ¿no? Miocardio delgadito, el derecho, para poder nosotros localizar. ¿Cómo más diferenciamos ventrículo izquierdo y ventrículo derecho? En cada ventrículo existen trabéculas y tabiques. Borraré eso. En cada ventrículo existen unas carboxilales que se llaman trabéculas. Trabéculas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Perdón, ¿qué son? Aquí pongamos. Cuerdas tendinosas. Y aquí, trabécula carnosa. Primer orden, segundo orden y tercer orden. Dos estructuras, miren, trabéculas carnosas y cuerdas tendinosas.
Primer orden, segundo orden y tercer orden, cada una de ellas. Las trabéculas carnosas de primer orden se llaman músculos papilares o pilares del corazón. De rojito les voy a dibujar. Como unos pilarcitos, pero musculares. Entonces, los músculos papilares son los de primer orden. Los de segundo orden van de un extremo a otro extremo, así, en la pared ventrícula, quedando la parte libre, la parte media. Y las de tercer orden están como esculpidas ahí en las paredes de los ventrículos, tanto izquierda como derecha. Cuando concentramos en las de primer orden, los músculos papilares. Entonces, aquí están los músculos papilares, cercal, anterior y posterior, el ventrículo derecho, y anterior y posterior en el ventrículo izquierdo. Vean los músculos papilares, son mayores en el lado izquierdo que en el lado derecho, más grandes. ¿Me entienden? Y de aquí de los músculos papilares se van a desprender las cuerdas tendinosas. Les decía yo en el video como hilos del paracaídas. Así, cuerdas tendinosas. ¿Dónde terminan las cuerdas tendinosas? En las valvas de las válvulas. Igual acá. Salen de los músculos papilares, salen las cuerdas tendinosas, las de primer orden que terminan en la cara, en el borde adherente de la valva, las de segundo orden terminan en la cara ventricular de las valvas, y las de tercer orden en el borde libre de las valvas de las válvulas atrioventriculares, izquierda y derecha. Entonces, ¿cómo diferenciamos también, aparte de ser mayor la pared del ventrículo izquierdo con la del ventrículo derecho, también los músculos papilares son más altos, son mayores en el lado izquierdo que en el lado derecho? Y las cuerdas tendinosas son más tupidas, es decir, en mayor cantidad en el lado izquierdo que en el lado derecho. Entonces, eso para cuando ustedes vean o veamos el corazón en el anfiteatro. Así podemos decir esto del lado izquierdo y del lado derecho. Existe una columna carnosa de segundo orden aquí en el ventrículo derecho que se llama banda moderadora o tabique septomarginal. Es una columna carnosa de segundo orden que contiene a la rama derecha de las de His, del sistema de inervación intrínseca del corazón. Lo que les mostraba en el video que vieron hace un momento, el haz de His que se está dividiendo, el fascículo atrioventricular que se está dividiendo en el haz de His, lado izquierdo y lado derecho. Ahora, ¿para qué es importante también esta banda moderadora o tabique septomarginal o arco inferior, también se llama, o fascículo arqueado, también se llama, tiene varios nombres? Esta tabique septomarginal, aquí en el ventrículo derecho existe el orificio atrioventricular derecho. Debajo de él se encuentra la cámara de entrada, es decir, el ventrículo derecho tiene dos cámaras, una cámara de entrada y una cámara de salida, porque va a entrar la sangre al ventrículo y tiene que salir. La cámara de entrada
y cámara de salida. La cámara de salida es a través de las arterias pulmonares o de la arteria pulmonar. Vean, este fascículo arqueado sirve prácticamente para dividir ambas cámaras, ¿ya? Izquierda y derecha, forman el límite entre las dos cámaras. Inclusive el tabique septo marginal que se extiende desde el septo, ¿por qué se llama septo marginal? Porque va de la pared medial o del septo interventricular al músculo papilar anterior. Esta es la inserción. Entonces, la sangre sale por la arteria pulmonar. Aquí se va a formar un pequeño cono, de 1,5 centímetros, más o menos, se llama cono arterial, que por abajo se va a prolongar un poco de forma de un embudo. La cámara, en realidad la cámara de salida tiene la forma de un embudo, por eso se llama infundibulum también, infundibulum, ¿ya? Que por arriba se encuentra el cono arterial de Lusca, también se llama. Y prácticamente el límite entre el orificio de entrada y el cono arterial, aquí se encuentra una cresta, se llama cresta supraventricular. Entonces son estructuras que se encuentran en el ventrículo derecho. Ya el ventrículo izquierdo no tiene mucha particularidad, prácticamente son los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, tiene una cavidad un poco menor, que tiene un músculo miocardio más grueso. Ya el atrio derecho se caracteriza porque las venas, las 4 venas pulmonares terminan allí, trayendo la sangre oxigenada que proviene de los pulmones. Aquí se encuentra un tabique. ¿Qué se llama el tabique que hay aquí? Tabique o septo interatrial. Es delgadito, es membranoso, hemos dicho, ¿no es cierto? Ese tabique en el lado derecho contiene una fosa, se llama fosa oval. Un orificio que es el vestigio del agujero de Botán, porque los dos atrios en edad embrionaria se comunican, pero ya en el momento del nacimiento ya no tiene que haber esa comunicación, eso se cierra, ya no hay comunicación, porque no se va a mezclar la sangre pura con la sangre impura, sangre con dióxido de carbono, con oxígeno, no se puede mezclar. Entonces, y aquí se va a formar ya después lo que se llama la fosa oval. La fosa oval tiene un reborde en la parte superior y posterior que se llama anillo de Dieusen o limbo de la fosa oval. De ahí nace el tendón de Todaro. En el lado izquierdo va a haber en el lado izquierdo, lo que corresponde a la fosa oval, va a haber una válvula, un vestigio de una válvula. Válvula de la fosa oval, pero eso es en el lado izquierdo, de la chapela. Entonces, más o menos completando el video que han visto, ¿no?